Qué hermoso, qué gusto es estar nuevamente juntos para considerar una vez más el estudio de la porción de las Sagradas Escrituras, el estudio de la porción del Pentateuco, como lo hacemos cada semana desde hace ya varios años. Bueno, hoy estamos nuevamente juntos para considerar una nueva porción del Pentateuco. Los saludamos, les damos la bienvenida, le pedimos que tome su lapicera, una hoja, un cuaderno, donde quiera que usted esté anotando los estudios de cada semana, y una Biblia, por supuesto, como para validar lo que le estamos diciendo. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo estudio de la porción semanal del Pentateuco. Muy buenos días a todos. Para nosotros siempre es un privilegio. Damos gracias en primer lugar a Dios, que nos da la oportunidad de transmitir su palabra. Gracias al pastor Enzo, que siempre está detrás de cámaras y en toda la parte logística para que esto pueda ser realidad. A cada uno de los pastores que cada sábado también están compartiendo con nosotros el estudio de las porciones semanales. Esta semana nos toca la porción número 52, así que estamos muy cerquita de terminar el ciclo anual de la lectura y del estudio de las porciones del Pentateuco. La número 52 lleva por nombre Vayelech, que significa y él fue. Las lecturas que estuvimos estudiando a lo largo de esta semana son Deuteronomio capítulo 31, versículos del 1 al 30, el profeta Oseas 14 del 1 al 9, Joel capítulo 2 del 11 al 27, Miqueas capítulo 7 del 18 al 20 y del Nuevo Testamento el Evangelio de Juan 12:44 al 13:1 y el libro de Romanos capítulo 10 versículos del 1 al 17. En esta porción, que vamos a estar analizando todo o completamente el capítulo 31 del libro de Deuteronomio, tenemos la despedida de Moisés, Josué que es instalado como sucesor de Moisés, la orden de que el rey lea el libro de Deuteronomio, la muerte de Moisés se aproxima, la Torá como testimonio, donde Dios da la orden de guardar la Torá junto al arca. La verdad que asegurar una transición hacia su sucesor era una de las tareas más importantes que Moisés debía enfrentar. Moisés, como el gran líder de la nación de Israel, finalmente pasa la conducción del pueblo a Josué. Una vez que Moisés selló el pacto con todos los integrantes de la nación, recuerden que la semana pasada estuvimos viendo la porción donde hay una renovación del pacto, ¿no? Ya no al pie del monte Sinaí, sino que el pacto, el pueblo estaba firmemente parado delante de Dios en las llanuras del Moab, frente al río Jordán y antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, habían sellado este pacto nuevamente y fue Moisés desde su morada hasta las proximidades del tabernáculo y caminó por el campamento de las 12 tribus para despedirse de su querido pueblo, así como para aliviarles la tristeza que sentían por la inminente muerte de Moisés, a fin de que esta tristeza por su partida no empañara la alegría de haber vuelto a sellar el pacto con Dios. Recordemos que Moisés sabía que ese era su último día de vida. Es importante que estudiemos esta porción, así dijimos como el libro de Deuteronomio abarca los últimos 37 días más o menos antes de la muerte de Moisés. Bueno, aquí este capítulo, específicamente capítulo 31 de Moisés, se desarrolla en el último día de su vida sobre esta tierra, ¿no? Entonces, Moisés se va a despedir del pueblo, les dice que ya tiene 120 años de edad. Esto lo podemos ver en Levítico 31, versículos del 1 al 6. Del 1 al 6 es esto que estamos viendo. Y Moisés le dice, tengo ya 20 años de edad. 120.
perdón, 120 años de edad, Ujú. y ya no voy a pasar el Jordán porque Dios así lo determinó, ¿no? Entonces les dice al pueblo que estaban a punto de ingresar a la tierra prometida sin él, los insta a confiar en la ayuda de Dios, porque ellos iban a salir victoriosos, aunque Moisés ya no iba a estar con ellos. Porque la victoria siempre va a depender de la presencia de Dios en medio de su pueblo, y él les asegura que Dios iba a continuar estando con ellos. Dice, hoy, refiriéndose a que ese era el día en que él moriría. Ya estaba anciano, había llegado su hora, y él le dice, no puedo más salir ni entrar. Significa que él ya no podría entrar a la tierra prometida junto a ellos. ¿Por qué? Porque Dios se lo había prohibido, y además él ya estaba demasiado viejo para encabezar, ¿no?, la nueva etapa que el pueblo tenía que enfrentar, que era la de las guerras que iban a venir. Moisés le dejó en claro al pueblo que Dios mismo iba a ir al frente para aniquilar todas las huestes enemigas. Les dice también Moisés que Josué sería su líder, pero que Dios era el que iba a manejar todos los acontecimios. Josué iba a estar en ellos en cumplimiento al decreto de Dios, aunque él no tuviera, digamos, ningún poder fuera de la voluntad de Dios. Josué iba a ser el nuevo líder, pero el que iba a dar la victoria, el que siempre garantiza la victoria, es Dios. Dios cumple su promesa de ir con ellos al enviar a Josué que pase delante y conducirlos a través de Josué, que también tenemos que tener en mente a Josué como figura de Jesucristo. Recordemos ahí en Éxodo 23:20 que Dios le había dicho, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y sabemos que el ángel de Yahweh es Yahshua, el Mesías. Bien, voy a hablar un poquito de Josué, ya que lo mencionaste, porque sucede algo muy, muy interesante con Josué. Es algo que nosotros cuando lo enseñamos lo conocemos con el nombre de Semijá. Semijá, dicho así en buen cordobés, Semijá, que significa imposición de manos. Imposición de manos, algo tan visto en las diferentes congregaciones. Pero yo me voy a referir a la imposición de manos que Moisés hizo con Josué. ¿Y qué es lo que le transfirió en esa imposición de manos? ¿Qué significó esa imposición de manos en relación con nuestra imposición de manos cada viernes a la noche a nuestra esposa y a nuestros hijos? Entonces, prestemos atención porque ese es el foco que le voy a dar. Lo que significó que Moisés impusiera las manos en Josué y lo que significa hoy para nosotros cuando imponemos nuestras manos y bendecimos a nuestra esposa cada viernes a la noche y bendecimos a nuestros hijos cada viernes a la noche dándoles la bendición sacerdotal. Versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8 dice, llamó Moisés a Josué y le dijo, escuchen esto, en presencia de todo Israel. O sea, con todo el pueblo, con toda la congregación de Dios como testigos. En presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. Esfuérzate y no te desanimes. No caigas en desánimo. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Yahweh a tus padres que él les daría. Y tú se la harás heredar. Y Yahweh va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. O sea, no tengas miedo. Es una bendición muy particular, muy hermosa, diría yo. Muy hermosa, con mucho significado, con mucha profundidad. Por eso lo quiero llevar al ámbito de nuestra propia familia. Como sacerdotes
de nuestra propia familia. Moisés, ¿qué está haciendo? Está haciendo semijá a Josué. ¿Mm? Y lo instruye en presencia de toda la nación. Le da su respaldo público frente a toda la nación. Es muy interesante que la semijá de Moisés a Josué equivale a la transferencia de la dignidad y la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Escuchen lo que digo. Equivale a la transferencia espiritual frente a todos los testigos, a toda la congregación como testigos, pero principalmente frente a Dios como testigo. Y Dios representado por algo que dijo Ada recién, y es el pacto. El pacto, el rollo de la Torá, que es el testimonio. La Torá del testimonio, quiere decir que es testigo. La Torá, o sea, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios son testigos. Dios es testigo, el pueblo es testigo de esa transferencia de Moisés a Josué, de su dignidad y de su autoridad. Se trata de la dignidad del maestro respaldando al discípulo. Entonces, si Dios le dio la autoridad a Moisés, si Dios fue quien dio la autoridad a Moisés, cuando Moisés impusiera sus manos sobre Josué, el que estaría dando la autoridad a través de Moisés era Dios mismo. Es como si Dios mismo estuviera poniendo las manos sobre Josué. En definitiva, la dignidad de Josué provino del hecho de que Moisés fue quien le impuso las manos frente a la congregación de Yahweh Dios. Por eso, cuando empieza el libro de Josué, y Josué empieza a escribir su propia historia, en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 7, Dios le habla a Josué y le dice: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces, es muy importante esto. Es muy importante esto congregacionalmente, es muy importante esto ministerialmente, cuando un hombre de Dios impone las manos sobre su hijo espiritual, a quien enseñó la Torá de Dios, le dio la visión basada en la revelación de la palabra de Dios que el mismo hombre de Dios recibió, se la transmitió a su hijo espiritual, le impone las manos y le dice: bueno, ahora continúa con la obra que yo he comenzado. Continúa con la obra que yo he comenzado. Y esto quiero llevarlo no solamente a los hijos espirituales, quiero llevarlo a nuestros hijos, a quienes bendecimos en la mesa familiar cada viernes. Porque la semijá representa una transferencia generacional que implica una gran responsabilidad. Por esta razón nos encontramos con la semijá, nos encontramos literalmente, porque a veces se nos escapa la importancia de esa cena familiar del día de reposo, se nos escapa la importancia de estar toda la familia alrededor de la mesa, con el pan y la copa representando a Jesucristo, el ángel de Yahweh que va delante de nosotros hacia la tierra prometida, ahí en el centro de nuestra mesa, y nosotros como sacerdotes de Dios haciendo semijá a nuestra esposa y a nuestros hijos. Entonces, ahí encontramos esa semijá en la cena familiar del día de reposo, cuando imponemos las manos sobre nuestros hijos y los bendecimos. Papá es quien enseña la Torá. Papá es quien tiene la responsabilidad de enseñar la Torá, y cuando hace semijá mediante la imposición de manos y da la bendición sacerdotal, es como si estuviera poniendo sobre ellos
la responsabilidad de guardar los mandamientos que papá guardó y enseñó. Guardó y enseñó. Este es el yugo de que hablaba Jesús cuando decía, mi yugo es fácil, lleven mi yugo sobre vosotros. Pero mi yugo es fácil, es ligera mi carga. ¿Cuál era el yugo de Jesús? Sus enseñanzas. Este es el yugo que el papá da a los hijos cada viernes cuando le hace semijá. El yugo es la responsabilidad que le transmite de vivir los mandamientos de Dios. Entonces, en la próxima cena familiar del día de reposo, cuando estés poniendo las manos sobre tu esposa y sobre tus hijos, pensa esto. El hombre que impone las manos a su esposa debe estar seguro de vivir todos los días bajo el yugo de Jesucristo. Mi yugo es fácil, ligera mi carga, dijo Jesús. Y su yugo son sus enseñanzas. Y sus enseñanzas son los mandamientos de su Padre. Entonces el hombre que impone las manos cada viernes debe estar seguro de vivir todos los días bajo el yugo de Jesús. Porque, escúchame esto, porque si tú vives bajo el yugo de Yahshua, cuando tú pongas las manos sobre tu esposa, serás tú y también Yahshua y también el Padre haciendo semijá. Cuando la bendigas, le estarás diciendo al Padre, la estoy bendiciendo en mi condición de sacerdote tuyo, Señor, tuyo, tu sacerdote, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yahshua, y estas palabras de bendición que están saliendo de mi boca, tú las vas a cumplir en ella. Tú las vas a cumplir en ella. Pero todo empieza conmigo, contigo. Sacerdote. Como sacerdote uncido con Yahshua por su yugo. Uncido quiere decir atado. Unido. Unido. Más que unido, atado. Mediante el yugo que une los dos cuellos juntos. Entonces, todas las mujeres necesitan un hombre que viva siempre bajo la enseñanza del Mesías, siguiendo las instrucciones del Padre. Cada vez que consideres tu responsabilidad como sacerdote, debes llenarte de temor de Dios, porque cada Shabbat vas a hacer semijá a tu esposa y a tus hijos. Y debes entender qué es lo que significa llevar el yugo del Mesías. ¿Qué significa haber recibido semijá de él, del Mesías? Esto es muy, muy importante. Esta es una de las enseñanzas clave que vamos a dar. Después vamos a dar algunas enseñanzas más en relación con la festividad que viene ahora la semana próxima. Pero tengamos esto en cuenta. Ponemos la mano sobre nuestra esposa, hacemos semijá y le decimos, primero agradecemos a Dios por ella, porque ella ha hecho la oración inicial de la cena y agradecemos a Dios por ella y la bendecimos con la bendición, te bendigo con la bendición de Sara, Rebeca, Raquel, Lea, aquellas mujeres matriarcas de la congregación que formaron a sus hijos para que siguieran las instrucciones de Dios. Y vamos a bendecir a nuestros hijos, y lo vamos a bendecir conforme marca la Escritura. Te bendigo con la bendición de Efraín y Manasés. Qué importante que es ese momento tan trascendente donde
un padre que es el sacerdote de Dios y va envejeciendo, y va envejeciendo, y va envejeciendo, pero está legando en sus hijos el seguir a Dios, el seguir las instrucciones de Dios, el instruirse, seguir instruyéndose en aprender las instrucciones de Dios, para que la palabra de Dios sea en los hijos lámpara para sus pies y lumbrera para su camino. La seguridad de que va a seguir transmitiéndose de generación en generación. Por eso del 9 al 13 está justamente esa ordenanza que Dios le da a Moisés, de que al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel viniera al templo, ¿sí?, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos, ¿no? Esta instrucción entonces de volver a leerla. Más adelante habla de el pacto, ¿no?, que hacemos con Yeshua cada semana al tomar la Santa Cena, ¿sí?, o al participar de la Cena del Señor. Claro, acá lo que está diciendo es cada 7 años debemos leer el año de la remisión, el año de la Shemitah. ¿Qué es lo que hay que hacer? La lectura. La lectura de los mandamientos de Dios. La lectura, cada 7 años, completo, durante la fiesta de tabernáculos. Es muy interesante. Eso lo acaba de decir Ada, lo leyó en el versículo creo que 10. Al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniera todo Israel a presentarse en el templo, bueno, leerás esta ley delante de todo Israel a los oídos de ellos, cada 7 años. Entonces, asegura la transmisión del pacto. Moisés escribe todo el libro de Deuteronomio, toda la renovación de la ley, la renovación del pacto. Hacen la renovación del pacto, que fue la parashá de la semana pasada, la porción de la semana pasada. Después hace semijá en su hijo espiritual, quien iba a ingresar con el pueblo en la tierra prometida. Pero antes de eso, vamos a juntar toda la familia de Dios, incluyendo a los niños, y le vamos a leer toda la Torah cada 7 años. Cada 7 años. Es interesante. Sobre todo porque debemos recordar que la Torah es también un documento legal, es la constitución de la nación de Israel. Entonces es tan importante justamente que todos, absolutamente todos, la escuchen, la aprendan y la pongan en práctica. Y tiene que ver con lo que yo les decía antes de la cena familiar de cada viernes. Cada 7 días es necesario esta ceremonia especial. Es necesario repetir la palabra de Dios y que nuestros niños, no importa qué edad tengan, tu hijo nació el mes pasado, bueno, va a estar en el Moisés, en el baby seat, ¿se llama eso? El coso ese que se pone ahí y se sienta el niño, sentarlo ahí en la cabecera de la mesa, y él va a escuchar las instrucciones de Dios desde su nacimiento, mes tras mes, y las 54 porciones, Moisés, los profetas, el Nuevo Testamento. Cada semana, cuando cumplió un año lo escuchó una vez, aunque no haya entendido todo, pero lo escuchó y la palabra fue sembrada al segundo año 2 veces, 3 veces. Miren, la bendición de los hijos parte del sacerdocio de los padres. Sí. Pero hay algo muy interesante, es que cada 7 años, es transmitir no la fe de los padres y de los abuelos solamente, sino que es la fe de Abraham, de Isaac, cuando Jacob tiene el encuentro con Dios ahí en Luz, esta ciudad, en la ciudad de Luz, cuando está la escalera y se convierte en su propio Dios. Ahora,
este pacto debe ser renovado. Y nosotros tenemos la costumbre de renovarlo. Les voy a decir cómo. Lo renovamos cada viernes a la noche con nuestra propia congregación, que es nuestra propia familia. Y lo renovamos cada día de reposo en la reunión congregacional cuando participamos de la Santa Cena. ¿Qué dijo Jesús? Jesús, tomando la copa y habiendo dado gracias, lo dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Estamos renovando otra vez el pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea que lo estamos haciendo en nuestra propia casa el viernes a la noche, al otro día vamos, nos congregamos y otra vez al participar de la Cena del Señor estamos renovando el pacto en su sangre nuevamente. Miren el simbolismo de cuando bebemos la copa en la Cena del Señor. El pacto en su sangre. Mi sangre del nuevo pacto o de la renovación del pacto. Estamos renovando el pacto. Es muy importante que entendamos esto, porque hay más simbolismo que vamos a ver en relación con el Yom Kippur o el día de expiación. Porque en la última cena, Jesús hizo muchos simbolismos, no solamente el cuerpo de él representado por el pan partido y la sangre de él, que es la sangre del nuevo pacto, sino en el lavamiento de los pies hubo un simbolismo que tiene que ver con una renovación semanal, pero una renovación también anual en el día de expiación. Es muy interesante esto. Yo no quiero excederme en el tiempo, pero si ustedes miran el versículo 19, dice Dios que ahora pues escribíos este cántico. Habla en plural. Y le dice a Moisés, enséñalo a los hijos de Israel. Habla en singular. Entonces, ¿qué pasó acá? En tres oportunidades a lo largo de este capítulo, Dios habla de esto, de que escribiera el cántico. En 3 versículos, Él menciona la instrucción a Moisés de que él debía escribir este cántico que iba a ser, no las palabras de este cántico, testigo contra el pueblo de Israel. Pero le dice en plural. Sí. Ahí estaba escribios. Josué y Moisés. O Moisés y Josué. Estaba el padre espiritual, había hecho semijá en Josué, y ahora le dice el mandamiento de escribir, el cántico está en plural. Ahora pues, escribíos este cántico. Aunque en realidad el que lo escribió fue Moisés, pero ¿qué es lo que significa esto? Que ambos tendrían que enseñar, y luego de ese día tenían la responsabilidad de seguir enseñando escribíos este cántico. Ambos, Dios le estaba delegando la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, pero que después de ese día, esa responsabilidad iba a recaer en Josué. Claro, porque Moisés ya no iba a... La responsabilidad de enseñar la palabra de Dios fue transmitida a Josué. Moisés fue el maestro por excelencia, el Rabenu, mientras permaneció con vida, y la nación aceptaría sus enseñanzas, por supuesto con más presteza que cualquier otra persona, pero esa responsabilidad de seguir transmitiendo las enseñanzas de la palabra de Dios fue transmitida a Josué. Bien. ¿A dónde vamos? Dios, siguiendo su propia instrucción, habla de los testigos. Pongo por testigo el cielo y la tierra. Sí. 2 testigos que hablan. La palabra, la Torá, y 2 testigos silenciosos. Esto lo dice en el versículo 21, si te parece, dice, cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico
responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Porque yo conozco que se promulguen de antemano antes que los introduzca en la tierra, que debe de decir Moisés, les dice, lo pongo como testigo porque yo sé que no voy a estar más y que el pueblo se va a desviar, que el pueblo va a desobedecer, que el pueblo se va a alejar de Dios, que el pueblo va a ir tras dioses extraños. Es interesante porque pone 2 testigos que hablan y 2 testigos silenciosos. Claro. 2 sí. testigos que hablan y 2 testigos silenciosos. Sí. Los testigos que hablan para llamar al pueblo al cumplimiento de la Torá, al arrepentimiento, que es el tema central de esto que estamos hablando hoy, sí, sí. el arrepentimiento, es primer testigo el cántico de Moisés y segundo testigo la Torá de Dios, los mandamientos, la Torá de Dios, el cántico de Moisés y la Torá de Dios. La Torá de Dios es el cántico del Cordero en Apocalipsis. Acuérdense. Totalmente. Y los testigos silenciosos son el cielo y la tierra. Bien, me gustaría brevemente hacer mención al tema de la Haftará, ¿no? Vemos 3 pasajes, estamos viendo 3 pasajes de los profetas menores, ¿no? Y la Haftará de esta semana justamente está relacionado con la Parashá, teniendo en cuenta, como decíamos recién, el momento del año en que se lee, ¿no? Porque este Shabbat que estamos transitando hoy cae en el periodo de los 10 días de contrición. Es decir, este Shabbat está cayendo entre el día de trompetas, que estuvimos celebrando, el día de el retorno del Mesías, el día 1 del mes séptimo, esta fiesta que acaba de pasar, y la próxima celebración o la próxima cita divina, que es el día de expiación. Por lo tanto, a este Shabbat, a este día de reposo, se lo llama Shabbat de contrición o también se lo llama Shabbat de retorno. Y vemos que en estos pasajes, tanto en el libro de Oseas, como el de Joel, como el de Miqueas, los pasajes hablan del arrepentimiento, del llamado de Dios a través de los profetas al arrepentimiento. Y la claridad que exponen de que está esta disposición de Dios a perdonar. Por ejemplo, en el capítulo 14 de Oseas, dice, quita toda iniquidad. El único que puede quitar esa iniquidad, esa tendencia nuestra a apartarnos de las instrucciones de Dios, es Dios. Es una invitación de Dios a arrepentirnos sinceramente. Y ahí habla de que Dios dice, sanaré, amaré y seré a Israel como rocío. Qué interesante, ¿no? Que esto parte de Dios. Él espera nuestro reconocimiento, Él espera nuestro arrepentimiento sincero. Eso que estamos haciendo a lo largo, estuvimos haciéndolo en los últimos 40 días, ¿no? O casi 40 días. 30 días y estos 10 entre trompetas y Yom Kippur. Así que es la voluntad de Dios siempre y el anhelo de Dios, más que la voluntad, el anhelo de Dios a ese arrepentimiento sincero de parte nuestra. En el libro de Joel me gustaría también resaltar algunas frases, como por ejemplo, Dios dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Justamente esto que vamos a estar haciendo el día de expiación. Rasgad vuestro corazón, proclamad ayuno, nuevamente lo dice, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, perdona, oh Yahweh, a tu pueblo. Y qué maravilloso porque dice, y Yahweh, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Tenemos la garantía y la seguridad, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Yahshua,
y del sacrificio que Él hizo en nuestro lugar, de poder acceder, de poder apropiarnos, de poder sentir el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Quiere un arrepentimiento que se reconozca por los frutos. Por eso habla de ayuno, de llanto, de duelo, de contrición y de volvernos a Dios. El arrepentimiento declamado por palabras, nada más, no satisface a Dios. Dios siempre quiere obras dignas de arrepentimiento, frutos. Dignos de arrepentimiento. Claro. Por eso Ada dice que quiere Dios quiere un arrepentimiento que se reconozca por sus frutos. Por eso el día de expiación es un día de ayuno, de llanto, de duelo, de contrición de corazón, de retornar, un día de teshuvá, de retornar a Dios. Entonces, si hay por parte del pueblo un arrepentimiento, que Dios vea que es un arrepentimiento genuino, sincero, entonces Dios, ahí en la lectura que dice Ada, Dios garantiza el perdón. Totalmente. Garantiza su perdón, un perdón seguro, una bendición también. Porque después del perdón, cuando ya no hay lo que nos separa de Dios, que es el pecado, después del perdón viene la bendición también. Exactamente. La bendición, la reconciliación. Bueno, y el pasaje de Miqueas, hermoso texto también, Miqueas 7, del 18 a 20, que Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, se deleita en misericordia, ¿no? Habla de la bondad de Dios. No hay otro Dios, el único Dios vivo y verdadero es aquel dispuesto siempre a perdonarnos, dispuesto a que se restablezca nuestra relación con Él. Y dice que Él arroja nuestros pecados a lo profundo del mar por su gracia para con nosotros. Y avanzaría hasta el día de Yom Kippur. Vamos a hablar un poquito entonces del día de expiación. Sí, yo quería mencionar a esto de la Haftará y de los 3 profetas para que entendamos, ¿no?, por qué estamos leyendo estos profetas, los estuvimos estudiando justamente para llegar a este día de Yom Kippur o día de expiación. Este día de expiación, una fiesta instituida, una fiesta de Dios. Sí. No es una fiesta de los judíos, no es una fiesta de los cristianos, es una fiesta de Dios, una cita de Dios, que tiene un significado extremadamente profundo. Es la fiesta más importante del calendario bíblico de Dios de Levítico capítulo 23. Es una fiesta a tal punto que es un día, casi fiesta nosotros lo relacionamos con alegría, y resulta que este es un día de ayuno, de llanto, de contrición, decía Ada. Entonces vamos a decirle, es un día, es una convocatoria de Dios, Dios nos convoca a la convocatoria más importante del año, que representa el juicio, el día del juicio cuando retorne Jesucristo. Cuando Jesús retorne y cuando seamos arrebatados y vendremos todos al tribunal de Cristo. Esto es lo que representa este día. Entonces, desde que Moisés, el primero del mes sexto, subió al monte por segunda vez a buscar el segundo juego de tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, el pueblo abajo estuvo haciendo arrepentimiento. Y nosotros, desde el primero del mes sexto, de cuando salió la luna y comenzó el mes sexto, ya hace 30 días que venimos haciendo teshuvá, arrepentimiento. Hasta el día de trompetas. El día de trompetas que representa la coronación del rey. Cuando venga Yeshua a buscar a su esposa. A reinar. Para comenzar el reinado milenial. Bien. Si no vino, evidentemente, el día de trompetas, si no vino, tenemos 10 días más
que son los 10 días más intensos de arrepentimiento, hasta el día de expiación, que es el día de juicio. Entonces, es muy importante esto, porque a tal punto, estos 10 últimos días, hasta el día del juicio, el día de Yom Kippur, en realidad es día de expiación. Porque el juicio, para los que somos de Jesucristo, para nosotros, el juicio nos recuerda la expiación, la sustitución de Jesús, que cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario y fuimos expiados de nuestros pecados. No obstante, es un día de reverencia y de sanar, de perdonar y de ser perdonados. No obstante, esos 10 días son tan solemnes que son llamados en la bibliografía, en la teología, los días de terror o días de la ira del Señor. Exacto. Bien, entonces, ¿cuándo cae esa fiesta en el calendario bíblico? Ya lo dijimos, el día 10 del mes séptimo. Cuando en el mes séptimo salió la lunita, fue el día de trompetas. 10 días después es el día de expiación, o sea, el día 10 del mes séptimo. Lea, por favor, Levítico, capítulo 23, del 26 al 32. Es muy importante porque ese día hay santa convocación, o sea que hay reunión congregacional, santa convocación. Pero aparte dice en el versículo 27 de Levítico 23, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es día de expiación, para reconciliaros. Acuérdense de la palabra, reconciliación. Reconciliación en todas las direcciones. Reconciliación con a quienes hemos ofendido, reconciliación con quienes nos han ofendido, reconciliación con nosotros mismos y reconciliación con Dios. Es muy importante. Y hay algo que es interesante en el versículo 29, porque dice que toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada del pueblo. O sea que es día de ayuno. Nosotros lo encontramos ahí en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, cuando creo que Pablo iba a ser llevado prisionero a Roma, que dice, después de haber pasado el día del ayuno. Ese día de ayuno es un día tan importante que los apóstoles, que Yeshua, que el pueblo, todo el mundo guardaba este día solemne de ayuno. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. No, pero ya los mandamientos están abolidos, no hay ningún mandamiento abolido. Es un mandamiento de Dios que ese día vamos a ayunar y te dice desde cuándo hasta cuándo, ¿no? Sí. Desde, el versículo 32. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, o sea, día de ayuno, comenzando a los 9 días del mes por la tarde, séptimo, por la tarde, a caída del sol, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo, vuestro ayuno. Entonces, y termina el día de reposo de tarde a tarde, empieza la tarde del día 9 hasta la tarde del día 10, y ahí se hace sonar la trompeta, el shofar, la trompeta. Y este sonar de la trompeta, entre todas las trompetas que encontramos en la Biblia, todos los sonares de trompeta, porque el día primero fue un día de trompetas, así que hubo un sonar de trompetas. Bueno, este sonar de la trompeta, cuando se termina el ayuno del día de expiación, se llama la gran trompeta. Acuérdense, en la Biblia, cuando hable de la gran trompeta, simboliza que el cielo se cierra, simbolizando que termina el tiempo aceptable al Señor. Eso ustedes lo van a encontrar en 2 Corintios, capítulo 6, que dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora
el día de salvación. Y el día de Yom Kippur, el día de expiación, el día del juicio, cierra el tiempo aceptable. Cierra el tiempo de salvación. Es para que lo piensen, ¿eh? Ténganlo ahí, márquelo y medítelo durante, desde este día de reposo hasta el día de Yom Kippur. Medite en esto de 2 Corintios 6, 1, 2 y qué es lo que significa esto. Entonces, así como la congregación de Dios hacía una recordación del pacto de Dios leyendo la Torá completa cada 7 años, en el año de Shemitah, que simboliza lo que nosotros hacemos cada Shabbat. Ojo, eso de cada 7 años simboliza lo que nosotros hacemos cada 7 días. El día de reposo, cuando renovamos el pacto en la sangre de Cristo al participar todos juntos de la cena del Señor, como dijimos hace un ratito. También, cada 7 días hacemos la limpieza de nuestros pies. Tal cual. Tome nota de esto. Sí, sí. También hay un Yom Kippur, hay un día de expiación cada 7 días. Cada 7 días hacemos la limpieza de nuestros pies, que son los que tienen contacto con la mugre de este mundo en nuestro diario caminar. Dice en Juan capítulo 13, luego Jesús puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. ¿Saben qué? Ahora lo entendemos. Hoy. Ahora lo entendemos. Pedro no lo entendió ahí. Hoy lo entendemos. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he predicado, por la Torá. Jesús es la Torá hecha carne, es la palabra de Dios hecha carne, es el verbo, es el logo hecho carne. Por la palabra, por Jesús, estamos limpios, pero seguimos caminando en este mundo y los pies se nos siguen ensuciando. Entonces, es importante que cada semana entendamos esa expiación, ese limpiarnos los pies con la mugre que se nos pega cotidianamente. No está de más, está correcto. Dicen, no, pues ya he sido redimido, he sido limpiado, he sido lavado. Ajá, y no te ensucias cuando caminas por este mundo. Cuando prendes la televisión no te ensucias. Cuando ves las cosas que pasan, aún tu corazón no se enardece por las injusticias. Y bueno, cada cena del Señor, usémosla para hacer esa expiación. Y por supuesto, cada año, en este día de expiación, establecido en Levítico 23, lo hacemos de una manera mucho más profunda en este día, porque ahí revisamos, tenemos tiempo para revisar, y en ese ayuno, y cuando sentimos el hambre y nuestro espíritu se conecta, empezamos a conectarnos con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro, con la palabra de Dios, con su redención, con las cosas que nos han pasado con otras personas, a quienes hemos ofendido, quienes nos han ofendido, que nos han lastimado. Empezamos a sanar heridas hacia otros y empezamos a sanar heridas hacia nosotros mismos. Y hasta nos empezamos a perdonar a nosotros mismos por cosas que a veces no entendemos que hemos hecho y por qué las hemos hecho, pero sí las hemos hecho. Entonces nos queda hasta un resentimiento contra nosotros mismos, que ese día de expiación, también llamado el día del perdón, podemos ejercitar. Ada, te dejo. Sí, por eso decimos que el día de expiación es un día muy diferente y es un día de ser vulnerables. ¿Por qué? Porque presentarnos delante de Dios, y como siempre le gusta decir al pastor Enzo, ¿no? Cada una de estas citas son un ensayo, cada fiesta de Levítico 23 es un ensayo. Entonces es tener la conciencia de que ese día estamos desnudos
¿no? Nuestra alma está desnuda delante de Dios y por supuesto digo que es un día de ser vulnerables porque pedir perdón nos hace vulnerables. ¿Por qué? Porque justamente pedir perdón afecta a nuestro orgullo. Por eso nos cuesta tanto dar el brazo a torcer y decir, Señor, esta soy yo. No entiendo cómo, no entiendo por qué. Mi carne ha podido más que mi espíritu. Sin embargo, hice estas cosas de las cuales estoy arrepentido. Porque es fácil escondernos dentro del orgullo y tratar de esquivar nuestra obligación como ofensores. Porque al pedir perdón estamos poniendo al descubierto y reconociendo que no somos perfectos. Todo el tiempo, a través del ser humano, la típica del ser humano es, bueno, tuve tales actitudes, trato de buscar en otros la culpa es de mi mamá por la infancia, de mi papá, la culpa es de mi carne, pero la verdad es que es fundamental, ¿no? Reconocer que hicimos algo que no debíamos haber hecho. Tenemos las instrucciones de Dios, las conocemos y sin embargo, a veces nos desviamos de esas instrucciones. Reconocemos que hicimos algo que no debíamos haber hecho. Este proceso de teshuvá intensa durante estos 10 días hasta esta fiesta de expiación, debemos llegar a Yom Kippur habiendo pedido perdón a aquellas personas que dañamos, especialmente a aquellas personas de nuestra vida que son los más cercanos y por consecuencia resultan más lastimadas por nuestras actitudes y por nuestras acciones. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano de la congregación, porque generalmente siempre son los más cercanos los que resultan dañados por nuestras actitudes. Se trata de aceptar nuestra responsabilidad por la persona en la que nos convertimos. Es nuestra gran oportunidad de dejar de reaccionar desde nuestras heridas, de quitarnos las máscaras detrás de las que nos escondemos para autodefendernos. Todas las personas actuamos desde las heridas que tenemos. Nuestras respuestas, nuestras reacciones, esto es para dar una charla entera, pero cuando hablamos de las heridas de rechazo, de abandono, de injusticia, de todas las cosas que hemos sufrido, cada uno de nosotros, para defendernos de esas heridas, nos ponemos máscaras y es desde esas máscaras de autoprotección que nos vamos poniendo que reaccionamos. Solamente con un objetivo, defendernos a nosotros mismos. Solamente con un objetivo, encerrarnos en nuestro ego como si nuestro ego o como si nuestra persona o nuestra reputación la tuviéramos que defender a capa y espada. Hay algo muy interesante en el libro de Colosenses capítulo 1 versículos 19 y 20 que dice: por cuanto agradó al Padre que en Jesús habitase toda la plenitud y por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por lo tanto, es en la cruz de Cristo el medio efectivo para toda reconciliación. Horacio hablaba de, es un periodo en donde nos reconciliamos con Dios, en primer lugar, nos reconciliamos con nuestro prójimo y nos reconciliamos con nosotros mismos. Sacrificio de Cristo en la cruz es la respuesta para todos los problemas de división causado por el pecado. Es la cruz de Cristo. Esta obra de Dios reconcilia no solamente a la humanidad con Dios, sino que reconcilia a las personas entre sí. ¿Y qué significa reconciliación? Porque tantas veces hablamos de este término. Bueno, la definición más básica de reconciliación es restaurar la armonía y la finalización de una disputa o un desacuerdo entre las partes. Entonces es ponerle fin a esa discusión, a esa disputa, a eso que nos separaba y restaurar la armonía.
La reconciliación obviamente lleva implícito un cambio de actitud en cada uno de nosotros. Por eso muchas veces no repetimos acciones y repetimos. Es importante el pedido de perdón, pero también es importante que seamos conscientes de que este cambio de actitud es lo que Dios pide. Porque está bueno que yo te pida perdón y vos me lo otorgás, Dios me lo otorga. Pero más importante creo que es que yo sea consciente de que esas cosas que hice hirieron a otra persona y entonces me tengo que empeñar en cambiarla. Y la fuerza, la capacidad, la energía para poder llevar a cabo ese cambio es la cruz de Cristo. Los sentimientos de Dios hacia nosotros nunca cambiaron. A pesar de que somos criaturas caídas, Él siempre nos ama con amor infinito e incondicional. Por eso nos da esta oportunidad vez tras vez de arrepentirnos. Aunque Él no puede pasar por alto el pecado, porque el pecado sabemos que atenta contra su santidad y su justicia. Por esto la reconciliación requiere expiación, es decir, quitar el pecado con algo que le quite su poder para romper esa distancia entre la humanidad y Dios. El pecado tiene el poder, el pecado tiene el poder para destruir relaciones. El pecado tiene el poder para enemistarnos, para romper vínculos. Pero hay algo mucho más poderoso que le puede quitar el poder al pecado. Y ese algo más poderoso es la sangre que Jesús derramó en la cruz. Podemos vencer esa voluntad carnal de estar siempre a la defensiva, de luchar por nuestro ego, de defender nuestro amor propio, de tratar de esconder nuestras miserias y de nuestros miedos. Solamente lo podemos hacer por el sacrificio de Jesús, de Yeshua, en la cruz. Todas las cosas son reconciliadas por la sangre de Cristo. La cruz es la intervención divina en toda disputa y enemistad. Lo único que vence el poder del pecado, ese pecado que nos separa, ese pecado que hace que padres e hijos se distancien, o hijos con los padres y estén años sin hablarse, o hermanos de sangre, o hermanos dentro de la congregación, ¿sí? Eso se puede reconciliar por medio de la sangre de Cristo. La cruz restaura. Es en la cruz donde se derrama el amor eterno, redentor y sin medida de Dios hacia la humanidad. El Calvario pone este amor a disposición de cada persona, en cada lugar de trabajo, en la iglesia, donde quiera que haya seres humanos reconciliándose. Es volver a restaurar el valor de cada persona, como ser humano expiado por la sangre de Cristo. Porque ¿qué hacemos nosotros? Nuestro ego hace que nos consideremos mejores que otros, nuestro ego hace que nos pongamos a la defensiva, pero ¿sabes qué? Dios a todos los seres humanos le dio un valor intrínseco como persona. Dios defiende la dignidad humana. Por eso es fundamental entender que la persona es responsable por los resultados de su conducta, aun cuando esta conducta, como decíamos, no produzca cosas que ni siquiera quisimos hacer, pero ser conscientes de nuestra responsabilidad. Por eso la manera de Dios es poner voluntariamente los desacuerdos y las diferencias a un lado hasta que volvamos a encontrarnos el uno con el otro. Nosotros siempre queremos reconciliar diciéndole al otro, primero reconoce que estuviste mal. Y Dios dice todo lo contrario, dejen a un lado las diferencias y aférrense a la cruz, aférrense a la sangre, esa sangre que tuvo el poder de vencer al pecado y que tuvo el poder para eliminar diferencias entre vos y yo, entre mi prójimo y yo. Resolver los problemas es uno de los resultados de la reconciliación.
y no el medio. Es decir, no tenemos que primero resolver las diferencias para poder reconciliarnos. Primero nos reconciliamos y después, a través de nuestra voluntad de someternos al Espíritu de Dios y de someternos a sus instrucciones, es que entonces vamos a poder hacer la reconciliación. Pero primero es volvernos a Dios y desear obedecer sus instrucciones. Primero reconciliar y después resolver el problema. Uh-huh. Exactamente. Bien. La verdad es que la verdadera reconciliación solamente obra basada en la gracia. ¿Y sabes qué? La gracia es lo que nos iguala. Cada uno de nosotros, como seres humanos imperfectos, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios obrando en mí, la gracia de Dios obrando en cada persona. Gracia es hacer lo bueno el uno al otro sin condiciones. Es querer la reconciliación sin exigencias previas. No voy a esperar a que la gracia, para que la gracia obre, vos primero reconozcas tu error o tu pecado. Es precisamente entre cristianos que esto puede ser posible, porque ambas personas entendemos la gracia por haberla experimentado de parte de Dios. Entonces, como la gracia de Dios obra en mi vida, como la gracia de Dios fue derramada en cada una de las otras criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios, entonces solamente por medio de la gracia es que nosotros podemos volver a reconciliarnos, porque la gracia nos iguala. Todos somos igualmente necesarios y clamamos cada día para que la gracia y la misericordia de Dios se derramen en nuestra vida. Y también entender que es mucho más importante mi relación con otro ser humano creado a imagen y semejanza de Dios que mis razones, mis argumentos y que mi ego. Gracias, muchas gracias por haber compartido esta hora con nosotros. Sí, Señor. La conclusión de Ada es para reflexionarla. Reflexionemos durante estos días de verdadero y profundo arrepentimiento. Pensemos la obra de Jesús en la cruz, para qué fue, cómo fue y cuál es el resultado de su sacrificio en nuestra propia vida, en nuestro interior, en nuestra reconciliación con Dios y en nuestra reconciliación con el prójimo. Dios los bendiga, Dios los guarde, tengan un día de reposo en paz. Gracias por habernos acompañado. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar
y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.